2 de marzo de 1974. Ese día, en la prisión de Tarragona, un joven de apenas 25 años fue conducido a paso lento por un pasillo de piedra. Su nombre, Salvador Puig Antich. Su sentencia, muerte por garrote vil, la última en la historia de España. No fue una ejecución cualquiera. Fue un acto desesperado de un régimen en declive, una advertencia final, un rugido agónico de un Estado que ya no gobernaba por respeto, sino por miedo. Y, sin embargo, esa muerte, silenciosa y mecánica, sería también el principio del fin. Pero para entender cómo un país entero terminó ejecutando con un artefacto medieval en plena década de los 70, hay que retroceder más de un siglo. El garrote vil no nació con Franco. Su historia es mucho más antigua, más siniestra y más española de lo que muchos creen. Año 1820. Fernando VII, el rey absolutista, reinstaura este método de ejecución tras la breve experiencia liberal. Se necesitaba una forma de matar que no desangrara al reo, que no generara escándalo en las plazas ni levantara olas de compasión. Una muerte limpia, sin sangre, sin espectáculo, pero también con un claro mensaje: el poder del Estado es absoluto y su castigo implacable. El garrote era simple: una silla de hierro, un poste, un collar metálico que, al girar una manivela, fracturaba la columna cervical de la víctima. No había cuchillas, no había soga, solo un sonido seco, un crujido interno, como si el alma se quebrara antes que los huesos. Durante décadas, este método convivió con la rutina judicial española. Bandoleros, asesinos, traidores, todos pasaron por el asiento maldito. Pero algo cambió con la llegada del siglo XX. Las ideas modernas se abrían paso. Europa debatía sobre derechos humanos, justicia restaurativa, abolición de la pena de muerte. Y en medio de ese contexto, España decidió conservar su reliquia. La Segunda República intentó cambiar el rumbo. En 1932 abolió la pena capital, pero la calma duró poco. La guerra civil arrasó con todo, con las vidas, con los principios, con la piedad. Cuando Francisco Franco ganó la guerra en 1939, reinstauró el garrote como símbolo y como método. No era casualidad, no era nostalgia, era control, porque el garrote no solo mataba, humillaba, convertía al reo en objeto, lo inmovilizaba en una postura grotesca, lo forzaba a esperar mirando de frente a la muerte, sin posibilidad de redención. Era una máquina de quebrar huesos y voluntades. A lo largo de los años 40 y 50, decenas de personas fueron ejecutadas en secreto, sin cámaras, sin testigos. Algunos culpables de delitos comunes, otros simplemente enemigos del régimen. Comunistas, anarquistas, homosexuales, sacerdotes díscolos, incluso adolescentes. No importaba quién eras, si el Estado lo decidía, el garrote te esperaba. La mayor parte de la población ignoraba lo que ocurría tras los muros de las cárceles. La dictadura cultivó una imagen de orden y tradición. Los medios no cubrían las ejecuciones. No había panfletos, no había protestas, solo el silencio. Pero ese silencio pesaba, como un nudo en la garganta de todo un país. En 1959, una mujer de 23 años, Pilar Prades, fue ejecutada por envenenar a su patrona. Fue la última mujer ajusticiada con garrote. El verdugo, un hombre curtido por los años, se negó inicialmente a girar la manivela. Vomitó en la sala. Tuvieron que forzarlo a continuar. Era un castigo tan cruel que ni quien lo aplicaba podía soportarlo, porque el garrote no es instantáneo. A veces, si el mecanismo fallaba, el reo agonizaba durante minutos, convulsionando, asfixiado, colgado por el cuello,
mientras su familia esperaba en una sala contigua. Algunos sobrevivían al primer giro, y entonces había que apretar más. Y más. El verdugo no siempre era verdugo. Era un funcionario común que recibía una bonificación por cada ejecución. A veces se sorteaban el trabajo. Nadie lo quería, porque sabían que la máquina no solo mataba al condenado, también dejaba una marca indeleble en quien la usaba. En los años 60, el mundo comenzó a mirar a España con otros ojos. Las ejecuciones se volvían incómodas. Naciones Unidas presionaba. Amnistía Internacional denunciaba. El franquismo respondía con una mezcla de cinismo y propaganda. No ejecutamos por placer, sino por justicia, decían. Pero la justicia se aplicaba con un arma medieval. Salvador Puig Antich fue detenido en 1973, militante anarquista, miembro del Movimiento Ibérico de Liberación. Participó en robos para financiar su causa, pero su caída vino tras un tiroteo en el que murió un policía. Fue juzgado en consejo de guerra, sin derecho a defensa real, sin pruebas sólidas, condenado en tiempo récord. La sentencia fue clara: garrote vil. Y entonces España volvió a girar su cabeza. Miles protestaron en Barcelona. Se organizaron vigilias, cartas, peticiones internacionales. Intelectuales de todo el mundo escribieron al dictador pidiendo clemencia. Jean-Paul Sartre, Pier Paolo Pasolini, incluso el Papa Pablo VI intercedieron. Pero Franco no cedió. Quería demostrar que aún mandaba. El día de la ejecución, el verdugo llegó nervioso. No era un profesional. Hacía años que nadie era ejecutado. Tuvieron que probar el aparato la noche anterior. Estaba oxidado. Nadie sabía si funcionaría. A las 5 de la mañana, Salvador fue conducido a la sala. Vestía camisa blanca. No temblaba. No gritó. Lo sentaron en la silla. Le ataron los brazos. Le colocaron el collar de hierro en el cuello. Y entonces el verdugo giró la manivela. 2 veces. La primera falló. La segunda, número. Salvador murió en silencio, pero su muerte hizo más ruido que cualquier discurso. Fue la última chispa de indignación que España necesitaba. Poco más de un año después, Franco moriría también. Y con él, el garrote, porque el garrote no desapareció de inmediato. En 1975, pocos meses antes de la muerte de Franco, se ejecutaron 5 personas más, 2 de ellas también por garrote. Una de esas ejecuciones fue tan chapucera que debieron detenerla a mitad de camino. El collar se trabó. El reo agonizó más de 20 minutos antes de morir. Y aún así, el Estado insistía en que era una muerte limpia. Pero ¿cómo puede llamarse limpia una muerte que implica fracturar la médula espinal con una herramienta del siglo XIX? ¿Cómo puede un país mirar hacia otro lado mientras un hombre se asfixia lentamente, sin posibilidad de apelación? Lo más macabro del garrote no era su brutalidad, sino su normalización. Durante más de 150 años fue parte de la ley. Aparecía en los códigos penales. Se enseñaba en las academias jurídicas. Era una opción, una herramienta, una cláusula. Como si apretar el cuello de un ser humano fuera un trámite más. Incluso había variantes. El garrote simple, que solo estrangulaba, y el garrote vil, reservado para los peores criminales o los enemigos del Estado. Su diferencia era simbólica. El vil era más humillante, más lento, más doloroso. En los archivos de la dictadura figuran más de 80 ejecuciones por este método, pero muchos historiadores aseguran que fueron más, mucho más, porque muchas muertes fueron ocultadas, clasificadas como muertes naturales dentro de prisión, o simplemente desaparecidas. Durante años,
Los aparatos del garrote fueron almacenados en dependencias judiciales, algunos incluso en museos, con placas doradas que detallaban su uso. A veces se exhibían como piezas históricas, sin explicar el dolor que generaron. Otras veces simplemente se escondían, porque no sabían qué hacer con ellos, como si fueran objetos malditos. En 1978, la Constitución española reconoció el derecho a la vida, pero no fue hasta 1995 que el garrote fue eliminado formalmente del Código Penal, casi 2 décadas después de la última ejecución, casi 20 años después de que la máquina dejara de girar, y, sin embargo, su sombra sigue ahí, en las paredes de las viejas prisiones, en los testimonios de las familias, en las pesadillas de quienes lo vieron funcionar. El garrote no solo quebraba cuellos, quebraba algo más profundo, la idea misma de justicia. Hoy, cuando hablamos de justicia en democracia, creemos estar muy lejos de esos tiempos, pero basta mirar atrás para entender lo frágil que es la línea entre ley y barbarie. El garrote no fue un accidente, fue una decisión, un instrumento elegido, defendido, aplicado por gobiernos, por jueces, por verdugos, por una sociedad que prefirió la obediencia al cuestionamiento. Y lo más perturbador es que durante mucho tiempo funcionó. La gente no protestaba, no preguntaba, aceptaba, como si morir aplastado por una manivela fuera el precio justo por desafiar al poder. Pero hay algo que ni siquiera la dictadura pudo controlar: la memoria. Hoy, nombres como Salvador Puig Antich no representan solo a una víctima, representan a una generación, a una lucha, a una advertencia. Porque cuando el Estado decide quién vive y quién muere, todos estamos en peligro. Porque la justicia que mata con métodos de tortura no es justicia, es venganza disfrazada. El garrote fue eso, una máquina de venganza, fría, metálica, despiadada, el reflejo de un sistema que no buscaba redención, sino sumisión, que no escuchaba al pueblo, sino que lo obligaba a callar con miedo. Y por eso es tan importante recordarlo, no por morbo, no por escándalo, sino porque donde hubo una máquina de muerte, hubo también un silencio cómplice. Y solo enfrentándolo podemos evitar que se repita, porque el garrote ya no mata en España. Pero su lógica sigue viva en cada rincón del mundo, donde la pena de muerte es legal, en cada prisión donde se ejecuta sin juicio justo, en cada gobierno que usa el castigo como espectáculo. El garrote no era solo una silla y una manivela, era una idea. Y las ideas, para morir, necesitan ser enfrentadas. Durante los años 40, el régimen lo usó con frecuencia. El caso de José María Grimaldos, conocido como el crimen de Cuenca, es un ejemplo de cómo incluso los errores judiciales terminaban en tragedia. Grimaldos desapareció en 1910. 2 hombres fueron condenados por su supuesto asesinato. Pasaron 12 años en prisión, y cuando fueron liberados, uno de ellos murió en la miseria. Nadie fue ajusticiado porque Grimaldos apareció vivo. Pero el miedo al garrote estuvo presente durante todo el proceso. Era un fantasma que pendía sobre cualquier juicio. El garrote no distinguía entre edad ni origen. En 1945, Antonio Pina, un campesino de Valencia, fue acusado de haber matado a un terrateniente. El juicio duró 4 días. Sin abogado defensor, sin pruebas concluyentes, fue sentenciado a morir por garrote. La ejecución fue pública, frente a una escuela. Los niños fueron obligados a asistir como lección de obediencia. Algunos vomitaron, otros lloraron, todos callaron. Aquel día aprendieron que la justicia también podía parecerse al horror. En 1959, Pilar Prades,
una joven de 23 años, fue ejecutada por envenenar a su patrona. Fue la última mujer ajusticiada por garrote. El verdugo vomitó antes de girar la manivela, no por remordimiento, por miedo, miedo a fallar, miedo a quedar atrapado en una escena de muerte donde él era el ejecutor. Años después, confesó que aún soñaba con aquella mañana, con los ojos de Pilar mirándolo sin odio, sin súplica, solo esperando, porque el garrote no es instantáneo. A veces, si el mecanismo fallaba, el reo agonizaba durante minutos, convulsionando, asfixiado, colgado por el cuello, mientras su familia esperaba en una sala contigua. Algunos sobrevivían al primer giro, y entonces había que apretar más y más. En 1963, 5 jóvenes fueron condenados por pertenecer al Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Solo uno fue ejecutado, Julián Grimau. La sentencia causó conmoción internacional. Fue fusilado, pero en su celda el garrote fue preparado por si cambiaban el método. El aparato estuvo listo durante días. Nadie lo usó, pero su sola presencia servía como amenaza, como recordatorio. Porque el garrote también mataba en la mente. Bastaba que lo mencionaran para que el silencio cayera sobre una habitación. Bastaba mostrarlo para frenar una protesta. En la década del 70, mientras Europa avanzaba hacia la modernidad, en España se ejecutaban personas con tecnología del siglo XIX. Las cárceles del régimen mantenían cámaras especiales, construidas con piedra gruesa, techos bajos y suelo de losetas lavables. La ejecución no debía dejar rastros, solo el silencio. El caso de Salvador Puig Antich, en 1974, marcó un antes y un después, no por su crimen, sino por su contexto. Salvador no era un asesino común, era un militante político, un símbolo, y por eso lo mataron, para cortar la cabeza del movimiento. Pero lo que el régimen no previó fue que al matar a Salvador, convertían su nombre en bandera. La noche antes de la ejecución, el garrote no funcionaba, estaba oxidado. Tuvieron que engrasarlo, probarlo, ajustar la manivela. El verdugo era un panadero jubilado que había sido llamado por orden del ministerio. No sabía cómo operar la máquina. Le dieron instrucciones a mano. Nadie quería hacerlo. Todos querían olvidar. Hoy, muchos de esos aparatos están en museos. Algunos se exhiben con placas explicativas, otros sin contexto, como si fueran piezas de ingeniería antigua. Pero no lo son. No fueron diseñados por técnicos, fueron diseñados por verdugos. Y lo más escalofriante es que eran reutilizables. Tras cada ejecución, el aparato era limpiado, aceitado y guardado, esperando la siguiente condena. Era una rutina. Los verdugos cobraban por pieza, no tenían sueldo fijo. Se les pagaba una suma por cada ejecución. En algunos casos, recibían además el reloj del ajusticiado, sus zapatos o su anillo como compensación. Era una profesión que combinaba lo grotesco con lo miserable. Durante años, España ignoró este legado. La transición política evitó discutirlo. No se juzgó a los jueces que firmaron las sentencias. No se exigió responsabilidad a los ministros que firmaban las órdenes. No se indemnizó a las familias. Solo en las últimas 2 décadas, asociaciones de memoria histórica comenzaron a alzar la voz, a reclamar justicia, a contar estas historias, porque detrás de cada nombre hay una vida, una historia, un grito que no fue escuchado. El garrote no era solo una máquina, era una forma de pensar, una forma de gobernar, una forma de callar. Hoy, mientras el mundo avanza, sigue habiendo países que aplican la pena capital, con inyecciones, con fusiles, con ahorcamientos. Cambian las formas, pero la lógica es la misma. Por eso, recordar el garrote vil no es nostalgia, es advertencia, es memoria activa.
es compromiso, porque donde hubo una cabeza, hubo una historia, y donde hubo una historia, hay algo que vale la pena recordar.